Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí un día más, listos para desentrañar los entresijos del fascinante y, a veces, tumultuoso mundo del entretenimiento. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha estado resonando con fuerza, especialmente en Turquía y entre la legión de seguidores de la icónica serie Senkalkam. Hablamos de la reciente polémica que ha envuelto a dos de sus estrellas más queridas y carismáticas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y más concretamente de las palabras, o las interpretaciones de estas, que han prendido la mecha de esta controversia. Si eres un devoto de esta pareja, un admirador de la serie, o simplemente un curioso del universo de las celebridades, quédate con nosotros. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle de este apasionante asunto. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de especulaciones y realidades, si aún no te has unido a nuestra comunidad, te invito cordialmente con el mayor de los entusiasmos, a que te suscribas a nuestro canal. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras dosis de noticias de última hora, análisis profundos y los temas más candentes del espectáculo. Sin más dilación, vamos al lío. Como muchos de ustedes seguramente inmersos en el vibrante universo de Senkalkam, sabrán perfectamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin se transformaron, casi de la noche a la mañana, en una de las parejas más aclamadas, adoradas y sobre todo, idolatradas no solo en Turquía, sino a una escala verdaderamente internacional. Su química en pantalla, esa chispa eléctrica que prendió la ficción y la transportó a la realidad, cautivó a millones de corazones alrededor del globo. Cada uno de sus pasos, cada gesto, cada aparición pública, tanto dentro como fuera de los sets de grabación, era seguido con una devoción casi religiosa. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, un faro de esperanza y romanticismo en un mundo a menudo cínico. Sin embargo, como el destino parece tener acostumbrado a las figuras públicas, las cosas no siempre son el idílico paisaje que se proyecta desde la distancia. Los rumores, las especulaciones y, en este caso particular, las palabras, ya sean pronunciadas con precisión o malinterpretadas con una facilidad pasmosa, tienen el poder de desatar verdaderas tormentas mediáticas, de esas que agitan las aguas y dejan a todos preguntándose qué es real y qué es una construcción. La polémica que nos ocupa, ese remolino mediático que ha capturado la atención, giró en torno a unas declaraciones. Según diversas fuentes y sobre todo, según la interpretación de una vasta audiencia, estas palabras parecían insinuar una posible tensión latente, una incomodidad sutil, o quizás una reflexión profunda entre ambos actores, relacionada con la gestión de sus carreras profesionales y la manera en que navegan la inmensidad de su fama. Si bien es cierto que el universo de las celebridades se nutre a menudo de un caldo de cultivo de rumores, de inferencias y de la lectura entre líneas de hechos escasos, en esta ocasión, las palabras, o en ciertos momentos, la llamativa ausencia de ellas, generaron un revuelo considerable, un eco que resonó en todas las esferas. Se llegó a hablar de que uno de los actores, o tal vez ambos de forma mancomunada, habrían expresado ciertos recelos o frustraciones acerca de cómo se estaban gestionando aspectos cruciales de sus proyectos profesionales. Incluso se especuló sobre la dinámica misma de su relación de pareja, y cómo ésta se veía afectada o moldeada por las exigencias y presiones inherentes a la vorágine de la industria del entretenimiento. Uno de los puntos de inflexión, la pieza clave que desató esta controversia, surgió con la difusión de ciertas entrevistas y declaraciones atribuidas a Hande Erçel. En algunas de estas intervenciones, la interpretación predominante fue que la actriz podría haber deslizado comentarios que sugerían un distancia creciente o un cambio en la dinámica de su relación con Kerem Bürsin. Más allá de eso, se interpretó como una reflexión sobre las inmensas presiones que acarrea ser una pareja tan expuesta mediáticamente. Es crucial subrayar que no se trataba de acusaciones directas, ni de un conflicto público y explícito. Lejos de eso, la naturaleza de estos comentarios radicaba en matices, en sutilezas, en entre líneas que los fans más acérrimos y la prensa más avezada supieron captar y, sobre todo, interpretar. Algunas de estas lecturas apuntaban a que Hande podría sentirse abrumada por la constante y a menudo invasiva atención sobre su vida privada. Otras interpretaciones sugerían que quizás, ella sentía que su propia trayectoria profesional estaba siendo de alguna manera eclipsada o ensombrecida por la magnitud de su relación sentimental. Es vital recalcar, una vez más, que estas son interpretaciones. La verdad absoluta, la intención genuina de cada uno de él. Es un misterio que solo ellos, y quizás las personas más cercanas, conocen en su totalidad.
Por otro lado, las palabras de Kerem Bürsin tampoco escaparon a un minucioso escrutinio. Él, en diversas ocasiones, se ha mostrado sorprendentemente abierto y honesto sobre las inherentes dificultades de mantener una relación íntima en el ojo público. Ha hablado con franqueza sobre la imperiosa necesidad de preservar espacios de privacidad, sobre la importancia fundamental de salvaguardar la intimidad en medio de la constante exposición. También ha abordado la presión que se cierne sobre él para cumplir con las expectativas, a menudo desmesuradas, de una base de fans incondicional. Si bien sus declaraciones solían tener un carácter más general, más abstracto, en el contexto de esta particular polémica, adquirieron un nuevo significado, se reconfiguraron a la luz de los supuestos comentarios de Ande. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿se refería él también a las mismas presiones, a las mismas cargas? Estaban ambos de forma paralela pero expresada de manera distinta, sintiendo el peso de la fama, de la adoración pública, de una forma similar. La ambigüedad inherente a muchas de estas declaraciones, sumada a la ausencia de aclaraciones directas y contundentes por parte de los protagonistas, creó un caldo de cultivo perfecto para que las especulaciones fluyeran sin el menor control, como un río desbordado. Lo que resulta innegable, lo que nadie puede refutar, es el impacto sísmico que estas supuestas palabras tuvieron en el fandom, en esa comunidad de seguidores tan apasionada y ferozmente protectora. Los admiradores de Ande y Kerem son conocidos por su lealtad inquebrantable y por su capacidad para movilizarse en defensa de sus ídolos. Cualquier atisbo, cualquier indicio, por mínimo que fuera, de que su relación o sus carreras pudieran estar atravesando un momento delicado, o de que existiera algún tipo de desavenencia por sutil que fuera, desataba de manera inmediata un torrente imparable de comentarios en las redes sociales, en foros de discusión dedicados y en la sección de comentarios de innumerables portales de noticias. Algunos fans, demostrando una madurez y comprensión notables, se mostraron empáticos. Entendieron que la fama, esa estrella fugaz y deslumbrante, tiene un precio. Comprendieron que las parejas, incluso aquellas que parecen sacadas de un cuento de hadas, atraviesan sus propios altibajos, sus propios momentos de dificultad. Otros, sin embargo, manifestaron una profunda preocupación, llegando incluso a expresar decepción. Algunos, en su afán por encontrar respuestas, se adentraron en especulaciones sobre posibles rupturas inminentes o distanciamientos significativos. Hay que decirlo con claridad, la industria del entretenimiento es, sin duda alguna, un terreno minado. Las carreras de los actores, sus trayectorias dependen de una compleja red de factores, y la percepción pública, la imagen que proyectan ante el mundo, es uno de los pilares fundamentales, si no el más importante. Cuando una pareja alcanza un estatus tan icónico, tan emblemático como lo fue el de Ande y Kerem, se genera una presión inherente e invisible para mantener a toda costa esa imagen de unidad, de éxito rotundo, de amor inquebrantable. Cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier pequeña desviación de esa norma establecida y esperada, puede ser magnificada de forma exponencial, analizada hasta el último detalle, diseccionada hasta la médula. Las entrevistas, los eventos públicos, las publicaciones efímeras en las redes sociales, todo se convierte de la noche a la mañana en material de escrutinio intensivo. Y en este caso particular, las palabras, o la forma en que fueron interpretadas, desataron una auténtica ola de comentarios y análisis que, si bien una parte sustancial de ellos se basaba en interpretaciones subjetivas, también reflejaban la inmensa expectativa y el profundo cariño que esta pareja generaba en su público. Además de la dinámica entre los propios actores y la reacción del fandom, la forma en que los medios de comunicación y los portales de noticias abordaron el tema jugó un papel crucial en avivar la polvareda y amplificar la controversia. Es una realidad palpable que en la búsqueda constante del titular sensacionalista, de la noticia que genere más clics y atraiga más atención, a menudo se tiende a exagerar o a presentar las interpretaciones más audaces como si fueran hechos consumados e irrefutables. Es muy probable que una parte significativa de las noticias que surgieron en torno a esta polémica estuvieran teñidas de una generosa dosis de especulación, de rumores sin fundamento y de una implacable búsqueda de clics. Esto, a su vez, dificultó enormemente que el público en general pudiera discernir la verdadera magnitud de la situación, separar la paja del trigo, lo real de lo imaginado. Sin embargo, y este es un punto fundamental que debemos tener siempre presente, la vida privada de las personas, independientemente de su nivel de fama o reconocimiento público, merece respeto.
Si bien es natural sentir una profunda curiosidad por la vida de nuestros ídolos, por sus amores, sus desamores, sus triunfos y sus desafíos, también es de vital importancia no caer en la trampa de la desinformación, de la difusión de bulos, o peor aún, de emitir juicios precipitados y sin fundamento. Las palabras, especialmente cuando son sacadas de contexto, mal interpretadas, o simplemente malentendidas, tienen el poder de causar un daño considerable, tanto a nivel personal como profesional. En este caso concreto parece que la mayor parte de la polémica se sustentó en la interpretación de lo que se dijo, o, quizás de forma aún más significativa, de lo que se dejó de decir, en lugar de basarse en un conflicto real, declarado y explícito entre los involucrados. Hemos sido testigos de cómo las palabras, incluso las más sutiles, las más inocentes en su origen, pueden desencadenar un eco descomunal en la esfera pública, especialmente cuando provienen de figuras tan seguidas y admiradas como Ander Zell y Kerem Bürsin. Esta situación, si la observamos con detenimiento, nos sirve como un recordatorio potente de la delicada línea divisoria que existe entre la vida profesional y la vida personal de los artistas. Nos muestra cómo la fama, esa lupa gigante que magnifica cada detalle, puede amplificar cualquier declaración, por mínima, por insignificante que pudiera parecer en un principio. Hemos analizado con detenimiento cómo las interpretaciones divergentes de sus supuestas palabras pudieron haber generado malentendidos, desconcierto y, en última instancia, una considerable controversia. Y hemos observado de cerca cómo el fandom, esa legión de seguidores fervientes, reaccionó ante esta incertidumbre, oscilando entre la comprensión y la preocupación. En resumen, la polémica que desató las palabras de Ander Zell y Kerem Bürsin se centró, en gran medida, en las interpretaciones, a menudo subjetivas y cargadas de expectativas, de ciertas declaraciones. Estas interpretaciones parecían apuntar a posibles tensiones latentes, a reflexiones profundas sobre su vida profesional conjunta y sobre la naturaleza de su relación bajo el implacable escrutinio público. Si bien es cierto que no hubo una confrontación directa, ni un anuncio oficial de crisis, la ambigüedad inherente a las declaraciones y la vorágine especulativa de los medios de comunicación alimentaron un debate considerable y apasionado entre sus seguidores, dejando un reguero de dudas e interrogantes. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la polémica que rodeó a Ander Zell y Kerem Bürsin. Agradezco de todo corazón su valioso tiempo, su atención y su constante apoyo. Ahora me encantaría saber su propia opinión sobre este fascinante tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la forma en que los medios a menudo manejan las noticias de celebridades? ¿Creen que las interpretaciones de las declaraciones de Ander y Kerem fueron justas y equitativas? ¿O consideraron que se exageró la situación? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me interesa enormemente leerlos, conocer sus perspectivas y, por supuesto, debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y esclarecedor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Hasta entonces.